Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, te exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú, Rey Santo, Señor, siempre cuidas de nosotros, Rey Santo, Señor. Tú, Señor, bendito Rey, estás con nosotros, Rey Santo, Señor. Y solamente es que nosotros estemos contigo, Rey Santo, Señor, para poder percibir tu voz, para poder saber lo que tú, Señor, nos indicas, Señor, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Rey, por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu nos enseña, nos revela, Señor, bendito Dios, Señor, nos reargulle, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, el denuedo, Señor, aún para compartir la palabra, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque tú rogaste al Padre que enviara, Señor, el Espíritu Santo, Rey. La promesa, Señor. Gracias. Porque somos partícipes de ello, Señor, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar siempre dirigidos por tu Santo Espíritu. Que esta palabra, Señor, bendito Dios, seas tú, Señor, bendito Rey, Señor, guiándonos, Rey Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor, guiándonos, Señor, bendito Dios, en todo momento, Padre Santo, Señor, y Padre Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, compartir tu palabra, Señor, que nos permite, Señor, bendito Dios, caminar en ella también, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos sus vidas, sean bendecidas sus familias, y que sea el Señor obrando en cada momento, que la obra que empezó el Señor en nuestras vidas, en ustedes, la termine también. Damos gracias al Señor por todo lo que nos da, por todos los beneficios que hay muchas veces nosotros, el Señor nos da cosas y nosotros las pasamos por alto. Y pues no le decimos ni siquiera gracias, pero Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú, Señor, haces con nosotros para habernos dado la salvación. Y te colocamos esta palabra, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros y estemos vigilantes, estemos atentos, estemos apercibidos, Señor, y poder discernir todo aquello, Señor, bendito Rey, Señor, de lo que entra en nuestra casa, de lo que hablamos, Señor, de lo que decimos, Señor, bendito Rey, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy estaremos hablando acerca del anatema, ¿sí? La palabra anatema en el hebreo nos dice que se pronuncia jerén, ¿sí? Y esta palabra del hebreo nos habla acerca de todo lo que nosotros podemos, todo lo que el Señor puede ser dedicado para Él o puede ser prohibido por Él, ¿sí? Entonces dice una cosa dedicada o prohibición, o puede ser también devoción. La palabra también, anatema, quiere decir una red, cosa perforada. Ha sido completamente destruido, designados para la destrucción total. Entonces, esta palabra jerén o sherem nos dice a nosotros que generalmente es un objeto condenado al exterminio, ¿sí? O también puede ser una persona que está en maldición, ¿sí? Una cosa dedicada, cosa que debería haber sido completamente destruida, designadas para la destrucción total, o también algo devoto. Esta es la definición de
de anatema en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en griego, la palabra nos dice que se pronuncia anatema, ¿sí? Asimismo como se pronuncia, asimismo se escribe anatema. Y esta palabra en griego nos habla de una cosa colocada o guardada para ser guardada, ¿sí? Específicamente una ofrenda resultante de un voto que después de ser consagrado a Dios, a un Dios con D pequeña, se colocaba en las paredes o columnas del templo o se colocaba en algún otro lugar visible. Una cosa dedicada a Dios con D grande, sin esperanza de ser redimido, y si es un animal, ser sacrificado. Por lo tanto, una persona o cosa condenada a la destrucción, una maldición, un hombre maldito, dedicado al más terrible de los males. Entonces, podríamos decir nosotros que atar bajo una gran maldición. Entonces, nosotros podríamos decir que el anatema puede ser de las cosas consagradas para Dios, ¿sí? O las cosas que Dios consagra para Él, de las personas consagradas también para Él. Aún se habla también del anatema de aquellas personas que son excluidas de la congregación, ¿sí? De personas que han sido dedicadas, han sido en juramentos, han sido dadas en juramentos, se hacen juramentos de las personas, y aún también de las personas que el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice que si alguno predica otro evangelio, sea anatema, o sea maldito. Entonces, la palabra anatema es bien importante que nosotros podamos ir entendiendo lo que es un anatema. Y, por ejemplo, tenemos una definición. Sí, hermana. Entonces, pastor, estos hombres que se llamaban nazareo, que eran entregados, eran consagrados al Señor. Que ahí estaba Sansón. Sí, esas personas son consagradas. Y tremenda, hermana, lo que usted está hablando sobre Sansón, y lo podríamos hablar un poquito más adelante acerca de lo que hizo Sansón, porque era una persona, era un nazareo, era consagrado para el Señor, y él hizo todo lo contrario, ¿sí? Y yo creo que por eso mismo él fue destruido, ¿sí? En la definición de anatema nos dice así: algo dedicado a Dios que pasa a ser de Él y es por lo tanto irrevocablemente quitado del uso común. La persona dedicada así es condenada a muerte. Esa muerte implica la falta total de valor moral. Miren, mis hermanos, estábamos mirando en Jectet que él hace un voto, ¿sí? Y él dice, Jectet dice en el Jueces capítulo 11, versículo 30, dice: y Jecté hizo voto a Yahvé diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Él allí estaría pensando en un animal, ¿cierto? O en un sirviente. Pero igualmente, pues para ofrecerlo en holocausto, pues más es un animal que una persona. Sin embargo, cuando Jefté terminó, ¿sí? Y el Señor le dio la victoria, en el versículo 34 nos dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Yahvé y no podré retractarme. Entonces aquí
nosotros vemos que Jefté había ofrecido a la primera que saliera y salió fue la hija. Entonces, pues, la persona dedicada así es condenada a muerte. En este caso, la hija de Jefté, ella era virgen y entonces ella guardaría su virginidad por siempre. Y ella le pide a su padre que la deje 2 meses estar llorando su virginidad y que ella volvería y regresaría a su casa, entonces donde ella estaría por siempre sin estar casada. Entonces aquí nos está diciendo acerca de este punto de las personas dedicadas, así es condenada a muerte. Esta muerte implica la falta del valor total moral. Entonces ahí podríamos ver a Sansón. Sansón fue un hombre que el ángel le dijo a su madre que no tomara a ella más vino porque ella iba a quedar en embarazo y que ese hombre, que el muchacho que iba a nacer era nazareo y que no iba a tomar vino de uva ni de sidra ni de ninguna cosa, ¿sí? Y que le dejaría crecer su cabello porque era nazareo. Entonces este varón de Dios, él no hizo conforme a la palabra que el Señor le había dado, porque el Señor lo levantaba para ser un juez y libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, ahí fue su muerte también, ¿no? También fue su muerte por ese mismo hecho de dejarse llevar por las mujeres, dejarse llevar por todo lo que el Señor prohibía aún de casarse con una mujer filistea, una mujer fuera de la nación. Entonces, podemos mirar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, todos están bajo maldición. Sí. O sea, el pecado era una maldición. Y aquí nos dice en Romanos, por ejemplo, en el lenguaje actual nos dice allí, en Romanos 3:9. ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. Eso, ahí entonces el apóstol Pablo está haciendo una claridad y está diciendo entonces que todos están bajo pecado, todos están bajo maldición, están bajo la muerte, ¿sí? Entonces podemos decir que en ninguna manera, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 nos dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Entonces, esta es, o sea, cuando nosotros hablamos de que una persona debe entender cuando ha nacido de nuevo, de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, por el mismo Espíritu Santo de Dios nosotros llamamos a Jesucristo Señor. Aquí nos está diciendo algo bien importante que lo debemos de tener en cuenta. Y es de que por medio del Espíritu Santo nosotros al Señor Jesús le decimos Jesús. Y dice que el apóstol Pablo está diciendo que nadie por el Espíritu va a llamar a Jesús anatema, o sea, maldito. O sea, una persona que va a llamar a Jesús maldito es una persona que está por fuera del pueblo de Dios, ¿sí? Que está muerto en delitos y pecados. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, vamos a llamar a Jesús Señor. Y esto es por el Espíritu Santo de Dios, lo está hablando el apóstol Pablo. Entonces, nosotros podemos entender, hermanos, que a los hombres también se maldicen, ¿sí? A los hombres, y el apóstol Pablo habla también en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ahí entonces nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo dice,
que sea maldito, ¿sí? Esta persona que está predicando un evangelio diferente al evangelio del apóstol Pablo que dio, el evangelio de Jesucristo, entonces sea anatema. Y esto es bien importante entonces que nosotros lo podamos entender acerca de lo que es el anatema. O sea, el anatema pueden ser cosas que Dios ha consagrado y que es importante que nosotros, hermanos, estemos bien atentos en Levíticos, en la ley, nos está diciendo a nosotros, en el capítulo 27, versículo 26, nos dice: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Yahvé, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, de Yahvé es. O sea, aquí nos está diciendo que estos primogénitos, así como los primogénitos que salieron de Egipto, los primogénitos de Israel, de cada casa, esos le pertenecían al Señor y que iban a ser rescatados dando una cantidad de valor. Asimismo, entonces el Señor está diciendo, pero el primogénito de los animales, que por la progenitura es de Yahvé, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, es de Yahvé. ¿Sí? 27. Mas si fuere de los animales inmundos, los rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no los rescataren, se venderá conforme a su estimación. Ajá, sí. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Yahvé. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Yahvé. Entonces, mira, hermanos, que es bien interesante que nosotros entendamos, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo aquí sobre la consagración y el rescate. Dice, todo lo que tuviere dice, pero no se, dice, perdón, mas si fueren de los animales inmundos, ahí se podrán rescatar, pero no se vendrán ni se rescatarán, no se venderán ni se rescatarán ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Yahvé. De todo lo que tuviere, de hombres, animales y de tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima a Yahvé. Y eso es bien interesante, hermanos, porque en Hechos de los Apóstoles si nosotros vemos en el capítulo 4, en el versículo 32 en adelante, ellos dice aquí en Reina Valera, dice, todas las cosas las tenían en común. Y entonces ellos colocaron, no era una obligación, pero de vender las casas, de vender las propiedades, para que se pudiera la manutención de todos los discípulos que se habían evangelizado, y eran como más o menos unos 800 personas, porque primero predicaron y fueron 3,000 y después 5,000, entonces serían unos 8,000 que estaban siendo, entonces necesitaban el dinero para ello. Entonces ellos propusieron vender sus propiedades. Entonces en el capítulo 5 vemos algo de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces aquí nos está diciendo, pero no se venderá, ¿sí?
no será rescatará. Todo lo que tuviere del hombre, animales y de las tierras de sus posesiones, todo lo consagrado será cosa santísima, Yahvé. Ellos retuvieron parte de lo que se había consagrado, de lo que ellos habían prometido, y por eso murieron. Entonces, hermanos, es muy tremendo estas cosas de lo que ocurre en las iglesias, hermano. Por eso, o sea, es un gran error, ¿sí? De la exigencia de diezmos, ¿sí? Y nosotros estamos compartiendo la palabra los martes. En la escuela doctrinal estamos hablando sobre los tipos de diezmos, y hay 3 tipos de diezmos. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo les exige muchas veces el diezmo, y son atropellados con esto, y entonces las personas no lo dan voluntariamente, sino que es una exigencia, ya es una ley. Y el Señor, en la ley sí es del antiguo pacto. Estamos hablando el martes, estamos hablando de que el Señor nos dice en Hebreos 7:12, dice: cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley. Y entonces anteriormente estaba el sacerdocio levítico porque había un templo, y ellos tenían que ser, toda la nación de Israel tenía que darle el diezmo a los levitas, y los levitas daban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Y entonces, pues ahorita en la gracia es la ofrenda de corazón. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo una persona puede, ¿sí?, caer en un anatema cuando está ofreciendo ese diezmo, lo tiene que dar, y después retractas parte de lo del diezmo, o retracta parte de lo que ha prometido al Señor, y pues esto es delicado, ¿sí? Entonces, por eso el Señor en la gracia es cada uno de como propuso en su corazón. En 2 Corintios capítulo 9 nos habla sobre el dar, ¿sí? Y el Señor nos dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, y lo delicado, hermanos, de que es esto de los diezmos y de exigirlos, y que las personas se tienen que someter a esas cosas. Y nosotros podemos entonces mirar que el Señor estaba hablando de eso, y tenemos un ejemplo de Ananías y Zafira, y no estaban pidiendo diezmos, sino que habían acordado de vender la heredad, o sea, lo que es las tierras de su posesión, y todo lo consagrado será cosa santísima, Yahvé, y ellos extrajeron. Entonces, en el versículo 29 de Levíticos 27 nos dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Entonces, esto fue lo que le pasó a la hija de Jeftef. Y la hija de Jeftef le dijo: padre, dame 2 meses para yo llorar mi virginidad, ¿sí? Y después volveré. Y dice la palabra de Dios allí en Jueces capítulo 11, versículo 38. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue a sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jeftef Galadita 4 días en el año. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 24 nos habla: Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que lo destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti,
para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Mira, hermano, está tremendo esto. Y estas son palabras o sea, esta es la ley de Dios que el Señor le dio a Moisés allá en el desierto. Y entonces, mire, hermanos, cómo nosotros podemos mirar esta parte de las esculturas y sus dioses, ¿sí? Dice que las quemarás. Primero está hablando de los reyes que va a entregar y que los destruirás en el nombre de Yahvé tu Dios. Dice, nadie te hará frente. O sea, el Señor iba a entregar a sus reyes y todo lo que tendría. Entonces dice, las esculturas de sus dioses los quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé. O sea, esto cuando nos está diciendo que es abominación a Yahvé, Él le está dando una ley y dice, cuando vayan a tomar esas tierras, no van a tomar nada de ellos. Dice, y no entrarán cosa abominable a tu casa para que no sea anatema, de todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Entonces aquí hay tres cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta. La primera tiene que ver con los reyes que el Señor entregará en sus manos y los destruirá. Lo segundo, lo que son las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces, pues es abominación a Yahvé. Y la tercera es, no entrarás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Aquí hay tres cosas. Entonces nosotros podemos ver a la primera parte, que es cuando el Señor le ordena, por medio del profeta Samuel, le ordena al rey Saúl, al primer rey de Israel, ¿sí? Y le dio una orden. Ahí en 1 Samuel capítulo 15 versículo 2 nos dice: Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es la orden que el Señor le da. O sea que esto es abominación para el Señor, y aún le está diciendo, destruye todo, mujeres, hombres, niños, aún niños de pecho, vacas, ovejas, camellos. Entonces, cuando el Señor le da la victoria, ¿sí?, a Saúl. Pero entonces en el versículo 13, cuando ya viene el profeta Samuel a Saúl, en el versículo 13 nos dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahvé, yo he cumplido la palabra de Yahvé. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahvé te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión de Yahvé, me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo
tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Mire que aquí está diciendo primicias del anatema, o sea que era algo que el Señor había determinado, pero ellos le llamaron que esto era lo consagrado para ofrecer sacrificios a Yahvé. Entonces en el versículo 22, o sea, ni aún, o sea, no destruyó al rey, tampoco lo destruyó, sino que a Agag, rey de Amalek, todavía lo perdonaron. ¿Sí? Entonces mire lo que dice. Y pastor, sí, pero, yo mirando a este rey, a Saúl, viendo que el Señor a través de Samuel le dijo todo, ¿sí? Lo que tenía que, sí, claro, la orden. Que hacer, ¿sí? Pero siempre él metía al pueblo. O sea que era una persona que no tenía pues esa capacidad de gobierno. ¿Sí? Sí, porque siempre dice, no, pues el pueblo hizo esto, el pueblo separó esto, el pueblo tal cosa. Sí, entonces siempre, o sea, no dirigió en la voz de Yahvé, sí, no gobernó con la voz de Yahvé, sino que era con lo que el parecer de él y el parecer del pueblo. El versículo 22 entonces nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahvé, y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Yahvé. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Sí, entonces aquí vemos que todo lo que fue lo que el Señor le habló a Saúl y su desobediencia, y por eso mismo perdió su gobierno, ¿no? Y era una persona que no tenía sus lomos ceñidos, sino que temía al pueblo. O sea, era grande, sí, porque era más grande que todos los hombres de Israel, sí. Y todo ello, era corpulento y todo ello, pero era muy loable esa persona, sí, y el Señor le había dicho que castigara al rey de Amalek y que matara a todo, y a niños y todo, y ovejas, vacas y camellos, y sin embargo él no lo hizo. Entonces en Deuteronomio capítulo 7 nos está hablando sobre el Señor entregará a sus reyes en tu mano y los destruirás. ¿Sí? Y después nos dice que las esculturas de los dioses quemarás en fuego, y no codiciarás la plata ni el oro para tomarlo para ti. Y nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en Josué, cuando iba a tomar a Jericó, ¿sí? Entonces el Señor dio mandamiento sobre las cosas que
que tenían que tener en cuenta. Y entonces allí en Josué capítulo 6, versículo 18 nos dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé y entren en el tesoro de Yahvé. Entonces el Señor determinó que cualquier cosa, ¿sí?, cualquier cosa del campamento de allá de Jericó iba a ser anatema, y solamente lo que eran los metales, la plata, el oro y todos los utensilios de bronce y de hierro, estos serían consagrados para el Señor. Entonces el anatema tiene que ver con las cosas consagradas al Señor, y el Señor dice: guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis. Entonces aquí nosotros podemos ver en Josué capítulo 7 versículo 1, porque ellos fueron a ir ahí, ¿sí?, a ir a tomar ahí, y entonces a Jai, también se puede pronunciar así de esa forma, gracias, pero igualmente ellos pierden esa batalla, ¿sí?, matan a varios israelitas, y entonces Josué le dice al Señor que qué es lo que ha pasado. Y aquí en el versículo 7:1 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Esto es muy tremendo, hermana, porque, o sea, sustrajeron, porque Acán tomó del oro, de la plata y un manto babilónico, o sea, tres cosas, y una, que no podían tomar nada de allá de ese lugar. Sí. Y dos, que tomó de lo consagrado al Señor. O sea, robó. Sí, tomó de lo consagrado, igual que Ananías y Zafira. Igualmente, de lo que a ellos habían consagrado para el Señor, ellos tomaron. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el Señor muestra que ellos fueron derrotados, ¿sí? Y entonces Josué dice que en el versículo 6 nos dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Yahvé, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Yahvé dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Esto es muy tremendo, hermana, porque ahí está, sí, el Señor le manifestó, y es bien importante, hermanos, que nosotros también le oremos al Señor sobre situaciones en nuestras casas. ¿Sí? Sí, pastor, porque el Señor por medio de una profeta decía que revisaran su casa, que tuvieran mucho cuidado con los anatemas que fueran a entrar a su casa, la brujería, todas esas cosas. Entonces hay que estar atentos. Mira, hermana, que es bien interesante. Nosotros muchas veces, cuando vienen familias del exterior, nos traen souvenirs, ¿sí? O de otro lugar, de algún paseo, y nos traen algunos regalitos, y estos regalitos uno tiene que revisarlos. Uno tiene que mirar bien qué puede ser así, qué puede estar
y que haya sido consagrado a las mismas tinieblas, hermanos, y que se entren esas cosas a nuestras casas. Y esto tiene que ver con lo que en Deuteronomio el Señor está hablando por tercer punto. Dice: y no entrarás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo aborrecerás y la abominarás, porque será anatema. Y muchas veces, hermanos, en nuestras familias vienen enfermedades y empiezan a enfermarse en las personas, empiezan a suceder cosas que uno no las entiende, pero es porque ha dejado entrar anatema a la casa. Y hermano, nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Por ejemplo, los niños. Los niños muchas veces se encuentran cosas, o uno se encuentra algo y le pareció bonito, y uno tiene que decirle al Señor, o cuando uno compra. Sí, pastor, porque ¿cómo le parece que una hermana compró algo en el centro y le pareció hermoso, o le pareció que se veía bonito y era una piña con plumas? Sí. Entonces, resulta que la compró hace mucho tiempo, la tenía en su casa, y un día la bajó al segundo piso, al primer piso, y entonces resulta que la hermana estaba orando allí cuando el Señor me mostraba eso, porque yo no lo había visto, no le había puesto cuidado que estaba en una mesa de la sala. Entonces me quedé mirando eso, y ahí mismo él me mostraba y me trasladaba hasta un brujo, y el brujo tenía esas plumas y esas cosas las tenía en un techo de una hermana. Entonces yo dije: ay, Señor, esto es brujería, Dios mío. Entonces, pues, se corrigió eso, ¿no? Para que se le pidió perdón al Señor y hermanos, uno ve muchas cosas que uno no se da cuenta. Y por ejemplo, la enfermedad, que investigabas acerca de las plumas, esas que traían enfermedad. Que traían enfermedades, que traían maldición, que traían amarres. Y nosotros vemos que muchas veces se ve esa enfermedad en la casa, ¿no? Sí, en esa casa. Y yo me pongo a mirar eso, pastor, y a mí me parece que cuando uno tiene esas cosas de los brujos y uno no se da cuenta que eso es de allá, de ese lado oscuro, eso puede traer como si fuera una línea para que los espíritus estén molestando en la casa, o claro, es una puerta abierta, persiguiendo eso. Es una puerta abierta, pastor. Porque muchas veces los peones de Satanás no encuentran cómo entrar, porque la casa está guardada, y muchas veces ellos tiran tierra de cementerio en las materas que se ponen afuera o algo así, para que pueda para que ellos puedan abrir puerta. O sea, ellos mismos abren la puerta colocando algo dentro de la casa para que ellos puedan hacer la obra. Entonces, mira, hermanos, allí en Josué capítulo 7, versículo 19 nos sigue diciendo entonces acerca de Acán, ¿no? Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Yahvé, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Mira, hermana, cómo dice aquí: vi, o sea, eso entró por la vista, así como fue con Eva también. Eva también vio y lo codició en su corazón, ¿sí? Y aquí está diciendo que lo codició y lo tomó. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo
al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahvé en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Yahvé se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bueno, mis hermanos, entonces la palabra Acor nos dice que es algo que es un anatema, ¿no? Tiene que ver con ese anatema, es algo que turbó, ¿sí? Al campamento. Y desde allí ellos entonces empiezan a tomar las ciudades. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo que puede hacer algo que nosotros entremos y que sea abominación para el Señor, ¿sí? Y que el Señor no le agrada. Entonces eso empieza a hacerse, es un anatema, y puede venir la enfermedad, puede venir la muerte, pueden venir situaciones fuertes a las personas y uno desconoce las cosas, hermano. Y entonces y no toca solamente al que cometió el delito o el pecado, sino que es todo lo que está alrededor de ellos, sus familias. En este caso era todo el campamento de Israel. O sea, ellos fueron a la guerra y fueron muertos varios de ellos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Y muchas veces nosotros les compramos a nuestros hijos muchos muñequitos y muchas cosas que ellos desean y todo eso, hermano, y nosotros tenemos que ver esas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo anteriormente que había salido una muñequita que se llamaba Fresita, y ella estaba haciendo la señal del llamamiento de Satanás con los dedos, y ella estaba haciendo esa señal, y por algo se hizo de esa forma, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en la iglesia trajeron 2 tinas de 55 galones, 2 tambores esos, y para que echaran todo lo que fuera del anatema, todo lo que fuera abominación a Dios y que se encontrara en las casas de las personas. Entonces todo eso lo quemaron y mostraron esas muñequitas, y yo me llamaba la atención de verlas, cómo en las manos hacían esa señal. Y por ejemplo, nosotros vemos lo del hombre araña. El hombre araña también tiene esa señal así, pero hay unos que tienen el dedo, el pulgar lo tienen hacia afuera. Entonces la señal de los 3 dedos es muy diferente a la señal de 2 dedos levantados, para que tengamos en cuenta. La señal de los 2 dedos levantados, digamos el índice y el pulgar, el pequeñito, meñique. Estos 2, esa es la llamada de Satanás, ¿sí? Ese es como decir una invocación, como llamarlo. Pero cuando se levantan los 3 dedos, ya es algo muy diferente, porque esto tiene que ver con la amistad, ¿sí? Entonces, hermanos, tengamos en cuenta lo que el Señor nos está hablando. En Esdras podemos ver, hermanos, cómo después de que el pueblo de Israel salió de Babilonia, ¿sí? A los 70 años porque ellos se habían ido en pos de dioses. Entonces ellos, Esdras y los demás que habían salido al comienzo y habían levantado el templo, ellos en Esdras 10, ellos proclamaron que todos aquellos hijos de Israel, o de Judá más bien, que habían emparentado con las mujeres extranjeras, que las abandonaran. Entonces nos dice aquí en el Esdras 10, capítulo 10, nos dice: y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Yahvé, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Esto lo tomaban como algo del anatema, hermanos. Para ellos era un anatema, o sea, un pecado
algo que aborrecía al Señor, de que el pueblo de Israel se hubiera emparentado con mujeres extranjeras. Y entonces todo el pueblo respondió a la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero mire que en el versículo 15 nos hablan de unos sacerdotes que no quisieron escuchar esa voz. Solamente Jonathan, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai le ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Entonces mire, hermanos, que el emparentar con mujeres extranjeras, entonces fue una ley que ellos colocaron para excluirlos de esta congregación de los santos, en este caso de los hijos de Israel. Igualmente, hermanos, la exclusión de la congregación nosotros vemos en Lucas capítulo 6, versículo 22 nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, mis hermanos, que esto de parte del anatema también tiene que ver con que los sacaban de las congregaciones, con que los aborrecían, pero el Señor nos está diciendo ahora, en este nuevo pacto, nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa del Señor Jesucristo. Entonces ese es el galardón que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que tener una madurez para poder entender estas cosas, porque muchas veces el padre, la madre, hasta los desheredan, y entonces ellos viene una aflicción. Cuando a uno le dejan de hablar los amigos, viene una aflicción porque nos están apartando de sí, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo: gozaos en aquel día y os alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, esto hicieron con los padres y esto hicieron con los profetas. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta estas cosas, hermanos, para que nosotros nos alegremos y no nos entristezcamos. Recuerden que las promesas que Dios tiene es para estar con Él, y los galardones y todo es allá con el Señor, no acá en la tierra. En Juan capítulo 9, versículo 20, nosotros vemos este ciego de nacimiento que el Señor Jesús le dio la vista. Y los judíos estos preguntaban de qué forma había, y le preguntaban de una manera y le preguntaban de otra, hasta que llegaron a los papás, ¿cierto? Y entonces en el versículo 20 nos dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le ve abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces aquí vemos cómo el miedo de ser expulsados de la sinagoga por el confesar a Jesucristo como el Mesías Rey. Entonces aquí vemos esto que para ellos era un anatema. Entonces era preferible quedarse callados y decirle: edad tiene, para que él conteste: nosotros no sabemos nada. En Juan capítulo 12 nos dice, el versículo 42 nos dice el Señor: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos
no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tremendo eso, ¿no? Porque el Señor dice aquí, ¿no? Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande. O sea, querían era gloria de hombres, sino la gloria de Dios, ¿sí? Es muy tremendo. Y entonces estos gobernantes creyeron, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí en Juan capítulo 16 nos dice la palabra de Dios, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces vemos al apóstol Pablo, cómo él perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo y pensaba que estaba rindiendo un servicio al Señor. Sí. Y que el Señor entonces nos dice, estas cosas os hablo para que no tengáis tropiezo. Dice, el Señor nos está hablando, esto es para que nosotros no tengamos tropiezo. Otra forma de mirar lo que era el anatema era acerca de las personas. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí entonces el apóstol Pablo está diciendo que porque desearía que él mismo fuese anatema, separado de Cristo, por amor a los hermanos, o sea, a los judíos y a sus parientes en la carne. Esto es muy tremendo, hermano, porque pues a él, pues dicen en la historia, dicen que al apóstol Pablo lo enterró la familia. Se da cuenta que como se volvió creyente en Cristo Jesús, en el Mesías, entonces lo excomulgaron, lo sacaron de la familia, que está muerto, y le hicieron su ataúd y celebraron su muerte y todo eso, y lo enterraron, y hasta luego Saulo de Tarso. Para la familia no existía. Entonces por eso él dice que aún se haría anatema por amor a sus hermanos y a los parientes suyos en la carne. Entonces esto nosotros debemos de entender que aún cuando el apóstol Pablo empezaron a buscarlo para matarlo, y entonces nos dice que 40 hombres, eso es muy tremendo, 40 hombres juraron y dijeron que se hacían maldición hasta que no lo mataran. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 23 versículo 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Esto es muy tremendo, porque entonces un familiar del apóstol le dice a ese hombre que los tenía guardado a Pablo, y le dice en el versículo 21, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces aquí dice, hermano, que al tribuno le habían hablado eso, pero lo más tremendo es que se habían juramentado bajo maldición, hermanos, a no comer ni a beber hasta que no lo mataran. Yo creo que se murieron. Sí, tuvo que ser. Porque el apóstol Pablo, el Señor lo guardó y siguió hacia adelante. Pero es los juramentos que se hacen bajo maldición, hermanos. Es muy tremendo esto. Y aquí en Gálatas, el apóstol Pablo ya habla sobre aquellos que están anunciando el otro evangelio diferente. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y hermano, esto se ve ahora en lo que es las sectas. Por ahí hay una secta, hermano, que un ángel se le apareció a un hombre y le dio unas piezas de oro, para que pudieran. Esto tiene que ver con los mormones y el ángel se llama Moroni. Y este ángel Moroni está en la Biblia satánica. Aquí lo nombran a ese ángel. Y por supuesto que es un ángel caído, ¿no? Y dio otro evangelio, lo que es los mormones. Y aquí nosotros tenemos el nombre Moroni, mormón, ¿sí? De ahí sale ese nombre de ese ángel. Y el Señor el apóstol Pablo dice que aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. O algún otro hombre, dice, como lo he hecho antes, os repito, si alguno os predica un evangelio diferente, y hay muchos evangelios que son muy parecidos al que el Señor le dio al apóstol Pablo, pero que no es igual. Por ejemplo, podemos ver los testigos de Jehová. Esto es muy tremendo porque es muy parecido y cada vez ellos están admitiendo cosas, pero son parecidas. Hablan de la Trinidad y todo ello, pero a cada uno le dan un concepto diferente, y de eso tenemos nosotros que tener cuidado. En 1 Corintios capítulo 16 es bien tremendo lo que el apóstol Pablo dice terminando en sus salutaciones. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. O sea, Maranata, ¿sí? Cuando dice Maranata quiere decir el Señor viene. Pero es bien tremendo, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Y cómo nosotros podemos decir que amamos al Señor Jesucristo? En Juan capítulo 14, versículo 21, allí nos da esa idea de lo que es el amor hacia el Señor. El Señor nos muestra cómo es que podemos manifestar ese amor al Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y él me manifestaré. El versículo 23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada con él. Entonces, hermano, el amar al Señor es guardar su palabra, obedecer su palabra, caminar en su palabra, y el Señor se va a manifestar a nuestras vidas y el Padre vendrá hacia nosotros. Esto es precioso, hermanos, y es muy tremendo que el apóstol Pablo diga esto: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, o sea, Maranata. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias por esta palabra, Señor, para que cuidemos nuestras casas, Padre Santo, Señor, del anatema, de las cosas que pueden entrar, Señor, y que, Señor, muchas veces inocentemente hacemos cosas, Señor, pero que tu Santo Espíritu, Señor, manifiesta estas cosas, Señor. Bendito Dios, que nosotros seamos, bendito Rey, Señor, que podamos, Señor, discernir y entender, Señor, lo que entra a nuestra casa, Señor, para que, Señor, bendito Dios, no abramos puertas al maligno, Señor, así como las abrió Acán, Padre Santo, Señor, y que aún, Señor, las ofrendas, Señor, que consagremos para ti, Rey Santo, Señor, seamos diligentes en darlas, Rey Santo, Señor, porque son cosas consagradas para ti. Aún las cosas que nosotros decimos, Señor, en nuestro corazón, hablamos de darlas, Señor,
de regalar una prenda, de dar algo, Señor, bendito Rey, que lo hagamos prontamente, Rey Santo, Señor, porque esto es parte, Señor, de un voto, es parte de lo que nosotros, Señor, te ofrecemos y ofrecemos, Rey Santo, Señor, a otro Rey, que lo podamos cumplir, Señor, bendito Rey, Señor, para que no nos vengan cosas, Señor, bendito Dios, que después, Señor, tengamos que arrepentirnos, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Rey Santo, Señor, para que nosotros guardemos y rodeemos nuestra casa, Señor, para que no abramos puertas, Señor, al maligno, Padre Santo, de cómo Él meterse en nuestros hogares, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.